Mi hijo me invitó a una cena de reconciliación. Conducía hacia él con esperanza en el corazón, pero una llamada de mi abogado lo cambió todo. Llámame de inmediato. Es sobre tu hijo. Lo que descubrí me rompió el corazón. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu ciudad ahora mismo. La puerta principal se cerró de golpe con tal fuerza que mi taza de café tintineó contra el platillo. Pasos pesados retumbaron en mi porche, pasos deliberados y furiosos que hicieron gemir las viejas tablas de madera. Apenas tuve tiempo de dejar a un lado el periódico de la tarde cuando Wayne irrumpió en mi casa sin siquiera tocar. «Papá, necesito dinero con urgencia. Tienes que vender esta casa vieja y darme mi parte». Ni un hola, ni una disculpa por entrar así, solo exigencias, dichas con una desesperación agresiva que jamás había escuchado en la voz de mi hijo. Su rostro estaba enrojecido, el costoso traje arrugado, como si hubiera pasado horas caminando de un lado a otro dentro del auto antes de armarse de valor para irrumpir aquí. Me levanté despacio de mi sillón de lectura, intentando conservar la dignidad, y le hice un gesto hacia la cocina. «Wayne, te noto alterado. Déjame prepararte un café y podemos». «No quiero tu café», me interrumpió, apartando el brazo con tal brusquedad que casi derriba la lámpara de la mesa lateral. «Quiero respuestas. Quiero lo que me corresponde». «¿Tu parte?». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Mis manos temblaban ligeramente al aferrarme al respaldo de la silla. «Esta es mi casa, Wayne. Trabajé toda mi vida para tenerla». Él rió con amargura, un sonido hueco que rebotó en las paredes del salón. «De todas formas, pronto vas a morir. ¿Para qué necesitas una casa tan grande?». La crueldad de esas palabras me golpeó como un puñetazo. Ese era mi hijo, el mismo niño al que había enseñado a andar en bicicleta en el mismo camino de entrada por el que acababa de irrumpir. El joven al que acompañé al altar el día de su boda. Ahora estaba frente a mí, en mi propio hogar, diciéndome que ya estaba muerto. «Wayne», empecé, buscando algún rastro del hijo que había criado, pero no había terminado. Golpeó con el puño la mesa de centro con tanta fuerza que la superficie de madera tembló. «Eres egoísta. Emily y yo tenemos gastos que ni siquiera puedes imaginar. Problemas reales. No estar sentado aquí leyendo el periódico todo el día como un inútil. Vete». La palabra salió de mi boca baja, tranquila, pero con una determinación absoluta. Wayne se detuvo a mitad de frase, con la boca entreabierta. «He dicho que te vayas de mi casa». Extendí el brazo y señalé la puerta, el dedo firme a pesar de la rabia que me recorría el pecho. «Y no te atrevas a poner un pie en mi propiedad otra vez». Por un instante, Wayne pareció genuinamente sorprendido. Quizá esperaba que me derrumbara, que le entregara el fruto de toda mi vida sin oponer resistencia. Su rostro pasó de la confusión a la ira y luego a algo más oscuro. «Te vas a arrepentir, viejo». Se giró hacia la puerta, pero antes de salir se volvió una vez más. «Cuando estés solo en un asilo, acuérdate de que tú mismo elegiste esto». La puerta se cerró tras él con aún más violencia que al entrar. Desde la ventana frontal lo vi caminar con furia hacia su BMW negro, encender el motor con un rugido agresivo y salir derrapando de mi entrada, dejando marcas de caucho en el pavimento. Me quedé allí, en el silencio repentino, con el corazón golpeando contra mis costillas. La casa se sentía distinta ahora, contaminada de alguna forma por el veneno que Wayne había traído consigo. Afuera, la tarde de marzo caía en penumbra y las farolas comenzaban a encenderse a lo largo de Maple Street. Con las piernas inestables, me dejé caer de nuevo en el sillón de lectura. El periódico estaba tirado en el suelo, donde lo había soltado cuando Wayne entró. El café en la taza se había enfriado. Me acerqué a la puerta principal y eché el cerrojo, algo que rara vez hacía, pero aquella noche era diferente. Mis dedos se quedaron unos segundos sobre el metal frío, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir en mi propia sala. El silencio era denso, opresivo. Caminé por el cuarto lentamente,
mis pantuflas rozando contra el suelo de madera que Margaret y yo habíamos barnizado juntos 20 años atrás. Todo parecía igual que una hora antes, y sin embargo nada resultaba familiar. Me detuve frente a la repisa de la chimenea, donde las fotografías familiares estaban alineadas con esmero. En una de ellas, Wayne en su graduación de secundaria, sonriente bajo el birrete, orgulloso el día en que lo aceptaron en Ohio State. Había trabajado turnos dobles en la empresa de ingeniería durante 3 meses para pagarle el primer semestre de matrícula. Mis dedos acariciaron el marco plateado. 42 años dándole todo. La universidad, su primer auto, ayuda con la hipoteca cuando él y Emily compraron su primera casa. Tomé otra foto. Su boda. Wayne y Emily abrazados, radiantes. Yo había pagado la mitad de aquella boda, $15,000 que había ahorrado para mi jubilación. Los entregué con gusto porque quería que mi hijo tuviera un día perfecto. De regreso en el sillón, me acomodé en los cojines de cuero gastado que se habían amoldado a mi cuerpo con los años. Ese sillón había sido el último regalo de Navidad que Margaret me dio antes de que el cáncer se la llevara. Había estado meses ahorrando, pagándolo a plazos en la tienda del centro. Levanté el marco de la mesa lateral, Margaret y yo en nuestro 35 aniversario, solo 2 años antes de que muriera. Su cabello gris perfectamente peinado, su sonrisa cálida y auténtica. Margaret, si pudieras ver en lo que se ha convertido nuestro hijo. ¿Acaso pudo? ¿Hubo señales que no vi? ¿Comenzó todo después de su muerte? ¿O fue un cambio tan gradual que me negué a aceptarlo? Hice cálculos en mi cabeza, un hábito de mis años de ingeniero. Universidad de Wayne, $68,000. Su boda, mis $15,000. El préstamo para la entrada de su primera casa, nunca devuelto, $25,000. El préstamo para su consultora, $30,000. Emergencias, reparaciones de autos, regalos de cumpleaños y Navidad, la cifra seguía aumentando. En 2 décadas le había dado más de $200,000. No préstamos, regalos. Dinero que entregué porque era mi hijo, porque lo amaba, porque quería verlo triunfar. Y esa noche, en esta misma sala, exigía más. No pedía, exigía. Como si mi vida, mi casa, mi seguridad, no significaran nada frente al agujero financiero que él mismo había cavado. Creí que había criado a una buena persona, murmuré al vacío. La pregunta resonaba en mi mente mientras la oscuridad se apoderaba del cuarto. Afuera, el vecindario seguía su rutina. Escuchaba al perro de los Henderson 3 casas más abajo, la televisión de los Patel al costado. Pero dentro de mi casa solo había silencio y el peso de una traición que aún intentaba comprender. El viejo reloj de pie en el pasillo marcó las 8 campanadas. Margaret lo había heredado de su madre y había mantenido la hora exacta durante 43 años. Confiable, firme, fiel. Todo lo que Wayne, aparentemente, no era. Cerré los ojos y dejé caer la cabeza en el respaldo del sillón. Mañana tendría que pensar con claridad y decidir qué significaba este enfrentamiento para mi futuro. Pero esa noche solo me quedé con el dolor de descubrir que el hijo al que había amado incondicionalmente me veía como un obstáculo para su herencia. La casa crujía a mi alrededor, acomodándose a la noche. La mañana siguiente transcurrió tranquila. Preparé mi desayuno de siempre, 2 huevos fritos con la yema blanda, tostada integral, café negro, y leí el Columbus Dispatch de principio a fin. La rutina ayudó a calmar mis nervios después de la explosión del día anterior. Incluso me ocupé de mi pequeño jardín de hierbas en el patio trasero, revisando los brotes tempranos de primavera que empezaban a asomar. Ahora estaba sentado en la mesa de la cocina, con mi café de la tarde y el crucigrama, intentando mantener cierta normalidad. La casa volvía a sentirse en paz, como debía ser. La luz del sol atravesaba las cortinas de encaje que Margaret había colgado años atrás, dibujando patrones suaves sobre la mesa de roble. El teléfono sonó. Al ver la pantalla del identificador de llamadas, el estómago se me encogió. Wayne. Dejé sonar 2 veces más, la mano flotando sobre el auricular.
Parte de mí quería dejarlo ir al buzón de voz, sostener el límite que había marcado la noche anterior. Pero otra parte, la que llevaba 42 años siendo su padre, no podía ignorar la llamada. «Hola, papá. Quiero disculparme por lo de ayer. Estuve mal». Su voz era distinta, más suave, con un arrepentimiento que rara vez le había escuchado. Me enderecé en la silla, apretando con más fuerza el teléfono. «Wayne, ¿qué pasó? Tú nunca te disculpas». Hubo una pausa. Cuando volvió a hablar, sonaba realmente avergonzado. Me di cuenta de que estaba actuando como un egoísta. «Las cosas que te dije sobre morir, sobre la casa». «Papá, me avergüenzo de mí mismo». Miré por la ventana de la cocina, hacia los rosales de la señora Patterson, intentando procesar aquel repentino cambio. En todos los años desde que Wayne se convirtió en adulto, podía contar con una mano las veces que había admitido estar equivocado en algo. «No lo sé, hijo. Tú. Ayer dije cosas terribles». «Lo sé. Sé que lo hice». Su voz se quebró levemente. «He estado bajo mucha presión últimamente, pero eso no es excusa. No merecías lo que te hice pasar. ¿Podemos hablar durante la cena, por favor?» Mi mano libre tamborileó contra la mesa. Algo no encajaba. Era demasiado conveniente, demasiado oportuno, y, sin embargo, era exactamente lo que había esperado durante las largas horas de anoche. Alguna señal de que mi hijo todavía tenía conciencia, enterrada en algún lugar bajo su desesperación. «Wayne, por favor, dame una oportunidad para arreglarlo. The Refectory, hoy a las 7. Yo invito. Déjame demostrarte que puedo ser el hijo que me criaste para ser». The Refectory. Wayne sabía que era mi restaurante favorito, el lugar donde Margaret y yo celebramos cada aniversario durante los últimos 10 años de su vida. Estaba tirando de todas las cuerdas emocionales que conocía. Pero quizá eso significaba algo. Tal vez recordaba lo que me importaba, quizá una parte de él todavía quería arreglar las cosas entre nosotros. Miré mi cocina silenciosa y la silla vacía frente a mí, donde Margaret solía sentarse para nuestras conversaciones de la tarde. La soledad, que normalmente mantenía a raya, volvió como una ola. La realidad de comer cada comida solo, de no tener con quien compartir los pequeños momentos del día. «De acuerdo», me escuché decir, «pero esta es tu última oportunidad». «Gracias, papá. Muchísimas gracias. A las 7 en The Refectory. Te prometo que no te vas a arrepentir». Después de colgar, me quedé sentado a la mesa durante un buen rato. El crucigrama seguía a medio hacer junto a mi café ya frío. Afuera, el sol de la tarde continuaba su arco lento por el cielo, pero algo había cambiado en el ritmo apacible de mi día. Quería creer que la disculpa de Wayne era genuina. Quería creer que lo de ayer había sido su fondo absoluto y que estaba listo para volver a ser el hombre que intenté criar. Pero una vocecita persistente en el fondo de mi mente susurraba advertencias que aún no estaba listo para oír. Me levanté y caminé hasta el calendario que colgaba del refrigerador. Martes 11 de marzo. Rodeé la fecha con un bolígrafo rojo, aunque no sabía bien por qué. Tal vez porque intuía que esa cena sería importante, para bien o para mal. 4 horas y media hasta saber si mi hijo realmente había encontrado el camino de regreso a mí, o si esto era otra forma de traición que aún no había imaginado. Dejé el teléfono y subí a prepararme, mis pasos resonando en el pasillo silencioso. A pesar de la falta de detalles, la disculpa de Wayne había sonado sincera, más sincera que cualquier cosa que le hubiera escuchado en años. Quizá la gente de verdad podía cambiar. Tal vez lo de ayer había sido su toque de fondo. De pie ante el espejo del baño, estudié mi reflejo. El hombre que me devolvía la mirada parecía más viejo de lo que recordaba, más castigado por los acontecimientos recientes. Una barba canosa cubría mis mejillas y el mentón, dándome un aspecto cansado, derrotado. Esta noche exigía más que eso. Espumé la crema de afeitar con cuidado, trabajándola hasta convertirla en una espuma espesa. La rutina familiar se sentía meditativa, con propósito.
Cada pasada de la navaja no solo se llevaba los vellos, también parte de la tensión del día. Esta cena importaba. Si Wayne de verdad estaba dispuesto a disculparse, a enmendar la crueldad de ayer, yo le debía a nuestra relación encontrarlo a mitad de camino. Fui al armario del dormitorio y consideré mis opciones. El traje azul marino colgaba junto al gris carbón, ambos planchados y listos. Elegí el azul. Margaret siempre decía que realzaba mis ojos, que me hacía ver distinguido más que simplemente viejo. Si íbamos a empezar de nuevo, quería lucir lo mejor posible. El ritual de vestirme se sintió ceremonial. Camisa blanca almidonada como aprendí a hacerlo en el ejército hace 50 años. Al anudar la corbata, alcancé a ver la caja de joyas de Margaret sobre la cómoda. Allí guardaba mis gemelos, los de plata que sus padres me regalaron el día de nuestra boda. 2 corbatas yacían sobre la cama, borgoña y azul. La borgoña combinaba con mi pañuelo de bolsillo favorito, pero la azul era la preferida de Margaret. «Te hace ver confiable», solía decir. Esta noche elegí la confianza. Elegí la azul. En la cómoda de Margaret abrí el pequeño frasco de colonia que me regaló en nuestro 25 aniversario. La fragancia me transportó al instante. Mañana de Navidad de 1982, Margaret riendo mientras yo fingía sorpresa por un regalo que la había visto envolver 3 días antes. «Para ocasiones especiales», dijo besándome la mejilla. Esta noche se sentía especial, en su manera complicada. Apliqué la colonia con moderación en las muñecas y el cuello. A Margaret le alegraría vernos juntos otra vez. Siempre creyó en las segundas oportunidades, en la posibilidad de redención. «La gente se equivoca, Columbus», me decía después de días especialmente duros con Wayne adolescente. «Lo que importa es si aprenden de sus errores». Mi cartera estaba en la mesilla de noche, abultada con el cheque de la pensión del mes que cobré ayer. Conté los billetes, más que suficiente para cenar en The Refectory, incluso si insistía en pagar pese a la oferta de Wayne. Las costumbres viejas pesan, y yo he estado pagando las cuentas de mis hijos toda su vida. Con las llaves en la mano, me revisé una última vez en el espejo. El hombre del reflejo lucía presentable, digno, listo para darle a su hijo otra oportunidad. Quizá juzgué a Wayne con dureza. La gente puede cambiar. Esta noche será un nuevo comienzo para nuestra familia. Al caminar hacia la puerta del dormitorio sentí algo que no experimentaba desde antes de la muerte de Margaret: esperanza. Esperanza real de que nuestra familia pudiera sanar. Que las palabras duras de ayer pudieran perdonarse y olvidarse. Wayne seguía siendo mi hijo, sin importar sus errores. Y los hijos, pensé, merecen el beneficio de la duda de sus padres. Extendí la mano hacia el interruptor, listo para bajar y conducir rumbo a lo que esperaba fuera nuestra reconciliación. Ya estaba tomando el abrigo colgado junto a la puerta de entrada cuando el teléfono vibró en el bolsillo del pecho. El sonido cortó mi ánimo optimista como una hoja cortando seda. Casi lo ignoré. Cualquier mensaje podía esperar hasta después de la cena, pero algo me detuvo, con la mano a medio camino de la manga del abrigo. La notificación mostraba un texto de Robert. «Llámame con urgencia». De pronto los dedos me parecieron torpes mientras marcaba su número. Robert nunca usaba signos de exclamación, nunca enviaba mensajes urgentes a menos que algo fuera realmente grave. El teléfono sonó 1, 2 veces, y entonces escuché su voz familiar. «Robert, ¿qué pasó? ¿Por qué la urgencia?» «Columbus, tu hijo Wayne llamó hoy a mi oficina. Estaba preguntando por tu testamento». Las palabras me golpearon como agua helada. Me apoyé contra la pared del pasillo, y el nudo perfectamente hecho de mi corbata azul empezó a sentirse demasiado apretado alrededor del cuello. ¿Qué, exactamente, quería saber? Preguntó si todas las propiedades van para él o si hay una parte para Loretta. Robert hizo una pausa. Podía oír cómo elegía con cuidado sus palabras. Luego preguntó por la posibilidad de impugnar el testamento. ¿Impugnarlo? ¿Pero por qué? Mi voz me sonó extraña, hueca y lejana.
A través de la ventana frontal vi a los Henderson paseando a su perro, la misma rutina vespertina que han seguido durante 15 años. Todo afuera lucía normal, en paz, mientras mi mundo se inclinaba de lado. Columbus, sospecho que Wayne está planeando algo malo. Ten cuidado esta noche. Presioné la mano libre contra la pared para sostenerme. La colonia que me había regalado Margaret de pronto olía demasiado fuerte. Asfixiante. Robert, ¿estás seguro? Tal vez solo quería entender. Preguntó específicamente por los requisitos de capacidad mental, por lo que ocurriría si alguien afirmara que no estabas en tus cabales cuando firmaste los documentos. En mis cabales. La frase reverberó en mi cabeza mientras las piezas empezaban a encajar. La exigencia explosiva de dinero de ayer, la disculpa conveniente de hoy, la invitación a cenar en un lugar público donde testigos podrían observar mi comportamiento. Mi reflejo me miraba desde el espejo del pasillo, un anciano con corbata azul, vestido para cenar con su hijo, que quizá planeaba que lo declararan incompetente. La esperanza con la que había bajado las escaleras se evaporó, sustituida por algo frío y duro. ¿Qué debería hacer? Pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. No vayas. Quédate en casa. Déjame manejar esto legalmente. Pero incluso mientras Robert hablaba, yo negaba con la cabeza. Wayne creía que podía manipularme, que yo era otro viejo débil al que se podía empujar. Estaba a punto de aprender lo contrario. No, dije con firmeza. Iré a la cena, pero no comeré ni beberé nada hasta saber exactamente qué está planeando. Columbus, por favor. He lidiado con peores cosas que mi propio hijo, Robert. Pero gracias por advertirme. Después de colgar, me quedé un momento en el pasillo, estudiando mi reflejo. El hombre que me miraba ya no era esperanzado ni ingenuo. Era el Columbus que sobrevivió a Corea, el que construyó puentes por los que todavía circula el tráfico 40 años después, el que enterró a su esposa y siguió adelante. Wayne quería jugar con el legado de su padre. Bien, pero él. Quizá Robert esté equivocado. Tal vez Wayne solo quería saber cuáles eran sus derechos hereditarios. El semáforo se puso en verde y aceleré despacio, permaneciendo en el carril derecho. Una joven en un deportivo rojo me rebasó. Probablemente pensó que yo era otro conductor anciano y cauteloso. No se equivocaba, pero esta noche mi cautela tenía otro propósito. No, después de la pelea de ayer, todo tiene sentido. Pero no puedo creer que mi hijo... Otro semáforo en rojo. Un hombre sin hogar estaba en la esquina con un cartel de cartón, y me descubrí preguntándome qué lo había llevado a ese cruce. Malas decisiones, mala suerte, traición familiar. Saqué un billete de $5 de la cartera y se lo tendí cuando se acercó a mi ventanilla. Me lo agradeció con calidez genuina y luego pasó al siguiente coche. Al menos alguien sacaría provecho de mis preparativos de la tarde. Seguí conduciendo, aferrado al volante, mientras desfilaban los lugares conocidos de Columbus, la tienda donde compro el periódico por la mañana, la farmacia donde recojo mi medicación para el corazón, la barbería donde me cortan el cabello desde hace 30 años. Esta era mi ciudad, mi vida, mi rutina. Wayne pensaba que podía aparecer y reclamarlo todo. Seré prudente. No comeré ni beberé nada hasta estar seguro de sus intenciones. La decisión se sentía sólida, lógica. Wayne podía estar planeando algo, pero trataba con un hombre que se pasó la carrera calculando capacidades de carga y tolerancias al estrés. Podía manejar cualquier artimaña que hubiera urdido mi hijo. Al girar hacia East Broad Street, apareció el letrero distintivo de The Refectory. El restaurante ocupaba una iglesia reconvertida, su arquitectura gótica tan hermosa como, de algún modo, ominosa bajo el anochecer que caía. Margaret y yo habíamos celebrado allí tantos aniversarios, cuando aún creía que la familia era algo sagrado y permanente. El tráfico se volvió más lento al acercarme a la zona de restaurantes. Empleados de oficina volvían a casa. Parejas llegaban a sus citas. Familias se reunían para la cena de martes. Gente normal haciendo cosas normales. Sin saber que, entre ellos,
Un padre conducía para enfrentarse a la traición de su hijo. Puse la direccional para entrar al estacionamiento del restaurante, con el pulso estable a pesar de todo. Fuera lo que Wayne hubiera planeado, estaría listo. El padre ingenuo que se vistió con esperanza frente al espejo del dormitorio ya no estaba. En su lugar estaba un hombre que había aprendido, quizá demasiado tarde, que la confianza era un lujo que ya no podía permitirse. Pero seguiría siendo su padre, aunque él hubiera olvidado cómo ser mi hijo. Aparqué en el estacionamiento del restaurante y me quedé un momento sentado, observando a otros comensales caminar hacia la entrada. Familias normales, parejas normales, personas normales que no sospechaban que sus seres queridos pudieran estar confabulando contra ellos. La gótica. La arquitectura gótica de la iglesia convertida en restaurante se veía acogedora bajo la suave luz del atardecer. Los vitrales resplandecían cálidos, iluminando la fachada con tonos de ámbar y carmesí. Wayne y Emily me esperaban justo dentro de la entrada, sus rostros iluminándose con lo que parecía una alegría genuina al verme. Wayne se apresuró a recibirme con los brazos abiertos, envolviéndome en un abrazo que nada tenía que ver con la postura agresiva de 2 días atrás. «Papá, qué maravilloso que hayas venido. He estado pensando en nuestra relación todo el día». Emily se unió enseguida, su sonrisa radiante mientras tomaba mi brazo. «Señor Lane, luce fantástico». Wayne me contó cuánto se arrepiente de lo de ayer. Su entusiasmo resultaba abrumador, casi teatral. Pero allí, en medio de su cálido recibimiento, rodeado del murmullo suave de los comensales y la música clásica de fondo, las advertencias de Robert se sentían lejanas, casi paranoicas. «Quiero que las cosas estén bien entre nosotros, hijo», dije con cautela. Wayne nos guió hasta una mesa junto a la ventana, aparentemente reservada con antelación, desde donde se apreciaba el perfil luminoso del centro de la ciudad al caer la noche. Emily me acomodó la silla con una atención poco habitual en ella, preocupándose por mi comodidad como nunca antes. La mesera apareció de inmediato, como si la hubieran llamado en secreto. «Nos tomamos la libertad de pedir vino», anunció Wayne, señalando la botella de Cabernet ya abierta sobre la mesa. «Tu cosecha favorita, de cuando Margaret aún vivía». Emily llenó mi copa con gracia ensayada, sus movimientos suaves y deliberados. «Será perfecto para nuestro brindis de reconciliación». Alcé mi copa, conmovido de verdad por tanta atención al detalle. Habían recordado el vino favorito de Margaret, habían escogido nuestra mesa de aniversario junto a la ventana. Quizá había juzgado demasiado rápido las intenciones de Wayne. «Por la familia», dijo él con solemnidad, mirándome a los ojos. «Por las segundas oportunidades, por el perdón», añadió Emily, con una calidez que parecía sincera. El vino sabía exactamente como lo recordaba, rico, suave, con notas de cereza y roble que Margaret siempre me señalaba. Mientras conversábamos, Wayne parecía su antiguo yo, el hijo que me ayudó a construir una casa en el árbol en el patio, el joven que me llamaba todas las semanas durante la universidad. Cuando llegaron los aperitivos, Emily empujó el plato de bruschetta hacia mí. «Wayne dijo que este era tu favorito aquí. Los tomates son del huerto del chef». Plato tras plato apareció, cada uno escogido según mis gustos. Wayne cortó la costilla de res y colocó los mejores trozos en mi plato. Emily mantenía mi copa siempre llena, atenta a cada detalle. «Prueba este filete, papá. El chef es amigo mío y lo preparó especialmente para ti». La carne estaba perfectamente sazonada, tan tierna que se cortaba con el tenedor. Wayne me observaba comer con satisfacción, su rostro iluminado con un extraño orgullo invertido, casi paternal. «Y esta salsa es increíble, receta de la casa», añadió Emily, sirviéndome más de la espesa salsa cargada de hierbas. Durante la cena compartieron recuerdos que yo había olvidado, vacaciones familiares, mañanas de Navidad, momentos en los que Wayne fue el hijo cariñoso en el que siempre quise creer. Emily habló de su matrimonio, de sus esperanzas de tener hijos, de su deseo de estar más cerca de mí en mis últimos años. Para el postre, el vino y su calidez habían disuelto por completo mis sospechas iniciales. Aquella era mi familia, imperfecta, sí,
pero amorosa, intentando sanar las heridas mutuas. Las advertencias de Robert parecían las paranoias de un abogado acostumbrado a divorcios y disputas familiares. Wayne pagó la cuenta con un gesto teatral, rechazando mis intentos de colaborar. «Esta noche invito yo, papá. Es mi disculpa». Al salir al estacionamiento me sentía más ligero que en meses. El aire fresco de marzo estaba limpio, con la promesa de la primavera. Wayne y Emily me abrazaron con afecto que parecía sincero. «Hagamos esto de nuevo pronto», dijo Wayne, posando una mano cálida en mi hombro. Conduje de regreso a casa con las ventanillas bajas, tarareando junto a una emisora de clásicos. El trayecto se sintió agradable, lleno de pensamientos de reconciliación y esperanza en el futuro de nuestra familia. Incluso me detuve en la tienda de la esquina a comprar el café favorito de Wayne, pensando en invitarlo a desayunar más adelante en la semana. La casa me recibió acogedora, ya no como la fortaleza en la que me había refugiado tras la confrontación de ayer. Me acomodé en mi sillón de lectura con el noticiero de la noche, más contento de lo que me había sentido desde la muerte de Margaret. El vino me había dejado relajado, casi somnoliento. Alrededor de las 10 preparé una taza de té de manzanilla y consideré llamar a Robert para decirle que sus preocupaciones habían sido infundadas. Fue entonces cuando llegó la primera oleada de náuseas. Al principio, un malestar leve, de esos que se atribuyen a haber comido demasiado. Después de todo, había cenado más de lo acostumbrado. Pero en cuestión de minutos el malestar se transformó en un dolor agudo, retorciéndome el abdomen hasta doblarme sobre la silla. Algo estaba muy mal. Tropecé hasta el fregadero cuando la bilis subió a mi garganta. Las piernas me flaqueaban. Los calambres se intensificaron como descargas eléctricas por mi cuerpo. Esto no era indigestión por exceso de carne. El vómito llegó sin aviso, violento, dejándome jadeante y tembloroso. Entre espasmos, mi mente repasó la cena. El vino que Wayne había elegido. La insistencia de Emily en que probara cada plato, la salsa que me sirvió una y otra vez. La voz de Robert resonó como una campana en mi cabeza. «Columbus, sospecho que Wayne planea algo malo». Con las manos temblorosas alcancé el teléfono de la cocina, cada movimiento requiriendo un esfuerzo inmenso. Los números del teclado se desdibujaban mientras otra oleada de náuseas me golpeaba. Apenas podía sostener el auricular. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hola, estoy muy enfermo. Creo que me han envenenado. Dirección, 1247 Maple Street. Señor, quédese en la línea. ¿Cuáles son sus síntomas? Dolor abdominal severo, vómitos, mareo. Cené fuera esta noche y otro espasmo me interrumpió. Señor, ¿puede mantenerse consciente? Una unidad ya va en camino. La voz del operador sonaba lejana, como si viniera de un túnel. Me desplomé contra la encimera, el teléfono resbalando de mi mano. Entre la niebla del dolor, un pensamiento brillaba con claridad. Mi hijo había intentado asesinarme. El ulular de las sirenas se acercaba. Luces rojas y azules iluminaron mis ventanas, tiñendo las paredes familiares con colores de emergencia. Pasos pesados se precipitaron hacia la puerta. «Señor Lane. Bomberos y paramédicos de Columbus, vamos a entrar». Una paramédica se arrodilló a mi lado, una joven de ojos amables y manos firmes. Me tomó el pulso, me alumbró los ojos, me hizo preguntas que apenas podía responder. «Señor Lane, ¿me escucha? Vamos a llevarlo al hospital». Mientras me subían a la camilla, alcancé a ver mi reflejo en el espejo del pasillo. El hombre que me devolvía la mirada estaba pálido, envejecido en cuestión de horas. Pero en sus ojos había algo más fuerte que el dolor, entendimiento. La ambulancia se alejó de Maple Street, llevándome hacia el Mount Carmel East Hospital, lejos de la casa donde había vivido demasiados años en una confianza inocente hacia mi familia. La conciencia regresó poco a poco, acompañada por el pitido constante de los monitores y el olor antiséptico que define la existencia hospitalaria. La luz del sol se filtraba entre las persianas venecianas.
Tiras estrechas de luz se filtraban entre las persianas venecianas, proyectándose sobre las sábanas blancas y almidonadas. La boca me sabía a algodón seco y un catéter intravenoso se extendía desde mi brazo izquierdo hasta una bolsa de líquido transparente colgada junto a la cama. Intenté incorporarme, pero la debilidad me mantuvo horizontal. Los recuerdos de la noche anterior regresaron como una avalancha: la cena, la repentina enfermedad, la ambulancia, la traición que casi me mata. Señor Lane, está despierto. Una mujer de bata blanca entró en la habitación con una tableta en la mano y la expresión que los médicos reservan para dar malas noticias. Tendría unos 50 años, el cabello gris recogido hacia atrás y unos ojos oscuros e inteligentes que transmitían tanto competencia como compasión. ¿Cómo se siente? Lo trajeron en estado crítico anoche. ¿Qué me pasó, doctora? Soy la doctora Patel, su médica de cabecera. Hemos estado haciéndole pruebas toda la noche. Arrastró una silla junto a la cama y se sentó con la calma de alguien que se prepara para una conversación difícil. Los análisis muestran la presencia de una sustancia extraña en su sangre: ricina. Es un veneno de origen vegetal derivado de las semillas de ricino. La palabra me golpeó como un puñetazo. Ricina. No era una intoxicación alimentaria accidental ni una enfermedad repentina. Era un intento deliberado de asesinato. Y en mi mente, las piezas encajaron con una claridad espantosa. Mi hijo, ese canalla intentó matarme. Las cejas de la doctora Patel se alzaron apenas. Señor Lane, si sospecha de un envenenamiento intencional, debe contactar de inmediato con la policía. Esto es un asunto criminal. Recordé haber leído sobre la ricina en revistas de ingeniería, en estudios de accidentes industriales. Altamente tóxica, difícil de detectar, casi imposible de tratar una vez aparecen los síntomas. Wayne había hecho su tarea. ¿Qué tan grave es, doctora? Tuvo suerte. La cantidad en su organismo sugiere que alguien quería dejarlo muy enfermo, posiblemente matarlo, pero recibió tratamiento rápido. Con cuidados de soporte, la mayoría de las víctimas de envenenamiento por ricina se recuperan por completo. La mayoría de las víctimas. Las palabras dejaban implícito el destino del resto. La doctora continuó con precisión clínica. La ricina suele tardar varias horas en manifestar los síntomas, lo que coincide con su línea de tiempo. El tratamiento inicial consiste en eliminar el veneno del organismo y controlar los síntomas. No existe un antídoto específico. Cerré los ojos, intentando procesar la magnitud de la traición de Wayne. Ayer había sido un padre que esperaba reconciliarse con su hijo. Hoy era una víctima de intento de asesinato, salvado solo por suerte y una rápida intervención médica. La policía necesitará recoger pruebas, añadió la doctora. Sus registros médicos, detalles de dónde y cuándo cree que ocurrió la exposición. Pruebas. El restaurante. La comida especialmente preparada. La insistencia de Wayne en que probara cada plato. La atención meticulosa de Emily a mi copa de vino. Su actuación coordinada como familia amorosa que me daba la bienvenida de nuevo. ¿Cuánto tiempo más debo quedarme aquí? Un día o dos para observación. Necesitamos vigilar la función renal y asegurarnos de que todas las trazas del tóxico desaparezcan. Cuando la doctora Patel se marchó, me quedé mirando el techo de baldosas, contemplando la nueva realidad. Mi hijo, el niño al que enseñé a lanzar una pelota, cuya universidad había pagado, cuya boda había financiado, había intentado asesinarme por mi herencia. La familia por la que había llorado y con la que soñaba reconciliarme ya no existía. En su lugar estaban asesinos de sangre fría que me veían solo como un obstáculo a su seguridad financiera. Wayne creía que trataba con un anciano indefenso. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. El taxi me dejó frente al edificio principal del Departamento de Policía de Columbus, en Maroney Boulevard. Llevaba bajo el brazo un sobremanila con los papeles de alta y mis registros médicos. Pruebas que enviarían a mi hijo a prisión, donde pertenecía. Las luces fluorescentes del vestíbulo zumbaban mientras me acercaba al mostrador, donde un oficial uniformado levantó la vista de la pantalla de su computadora.
Necesito denunciar un intento de asesinato, dije, con voz firme a pesar del peso de las palabras. En menos de 15 minutos estaba sentado frente a la detective Sarah Mitchell en una pequeña sala de entrevistas que olía a café y desinfectante. Era una mujer de unos 40 y tantos años, con el cabello gris recogido en un moño práctico y ojos que habían visto demasiada violencia familiar como para no tomarse mi caso en serio desde el principio. Señor Lane, por favor cuénteme en detalle lo ocurrido anoche. Extendí los documentos médicos sobre la mesa metálica rayada. El informe toxicológico mostraba niveles de ricina que habrían matado a un hombre más joven, o a uno de mi edad sin tratamiento rápido. Mi hijo Wayne me invitó a cenar después de una pelea que tuvimos el lunes. Ahora entiendo que era una trampa. La detective revisó los documentos, tomando notas en una libreta de cuero. Su rostro se mantuvo profesional, pero podía ver la preocupación crecer en sus ojos a medida que procesaba lo que Wayne había hecho. ¿Está seguro de que el envenenamiento ocurrió en el restaurante? Absolutamente. Wayne insistió en que comiera ese plato en particular y bebiera ese vino. Su esposa Emily no dejó de llenar mi copa y de empujarme distintos alimentos durante toda la noche. La guié paso a paso por los acontecimientos, la confrontación explosiva del lunes, la advertencia de Robert sobre las preguntas sospechosas de Wayne respecto al testamento, la invitación manipuladora a cenar el martes y la comida cuidadosamente orquestada que casi me mata. La ricina probablemente estaba en la salsa, expliqué, recordando la insistencia de Emily en que probara más de aquella preparación especial. O en el vino. Trabajaron juntos para asegurarse de que consumiera lo suficiente. La detective Mitchell se recostó en su silla, golpeando el bolígrafo contra la libreta. Señor Lane, esto parece un caso claro de intento de asesinato con premeditación. Tendremos que arrestar a su hijo y a su esposa para interrogarlos. Sus palabras me provocaron una oleada de satisfacción. Justicia. Finalmente, justicia. Wayne está desesperado por dinero, ahogado en deudas por malas inversiones en criptomonedas. Llamó a mi abogado para preguntar por mi testamento, en concreto sobre cómo impugnarlo si alguien alegaba que no estaba en mis cabales. Eso establece el motivo. Con las pruebas médicas y su testimonio, tenemos base para una detención inmediata, afirmó la detective, anotando de nuevo. Me explicó el proceso. Las órdenes de arresto se emitirían en cuestión de horas. Wayne y Emily serían detenidos y el fiscal revisaría el caso para presentar cargos formales. Como testigo principal, tendría que declarar en el juicio si llegaba a celebrarse. Detective, ellos pensaron que trataban con un anciano indefenso al que podían manipular y luego eliminar. Se equivocaron. Para las 4 de la tarde, la detective Mitchell había grabado mi declaración completa y archivado todas las pruebas médicas. Me acompañó hasta el vestíbulo, estrechándome la mano con firmeza. Señor Lane, tomamos muy en serio los intentos de asesinato, especialmente cuando involucran a familiares que apuntan a parientes mayores. Su hijo y su nuera estarán bajo custodia esta misma noche. Salí de la comisaría hacia la luz del atardecer, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido desde la muerte de Margaret. El engranaje legal ya estaba en marcha, avanzando inexorable hacia la justicia que Wayne creyó poder evitar. 2 días después, Wayne y Emily habían sido arrestados en su casa de los suburbios, llevados esposados mientras los vecinos observaban desde sus puertas. La noticia local había recogido el caso: hijo intenta envenenar a su padre por herencia. Mi teléfono no había dejado de sonar con reporteros y parientes lejanos expresando sorpresa. Los ignoré a todos. Ese día tenía un asunto más importante que atender. La oficina de Robert ocupaba el segundo piso de un edificio de ladrillo en el centro, sus paredes tapizadas de volúmenes legales y certificados que hablaban de décadas de práctica. Había sido mi abogado durante 15 años, manejando la herencia de Margaret y mi planificación de retiro. Hoy me ayudaría a reescribir el futuro. Columbus, ¿estás seguro de que quieres excluir por completo a Wayne del testamento? Me senté frente a él en la mesa de conferencias de caoba donde habíamos firmado tantos documentos a lo largo de los años. El Nuevo Testamento yacía abierto entre nosotros,
sus páginas repletas de lenguaje jurídico que despojaba a Wayne de cada centavo que esperaba heredar. Absolutamente. Una persona que intentó asesinarme no merece un centavo. Robert ajustó sus gafas de lectura y repasó el documento una vez más. Llevábamos una hora revisando cada activo, cada cuenta bancaria, cada posesión que me pertenecía. La casa de Maple Street, los ahorros para la jubilación que Margaret y yo acumulamos durante 40 años, las pólizas de seguro de vida, los beneficios de la pensión, todo iría a Loretta. La casa completa, los ahorros, los fondos de pensión, todo será para Loretta. Así es, respondí con firmeza. Loretta siempre ha sido una buena hija. Mi mente voló hacia mi hija, maestra de 3er grado en la escuela primaria Wilson. Nunca me pidió nada más allá de regalos de cumpleaños para sus hijos. Ni siquiera sabía todavía del arresto de Wayne. Decidí esperar hasta después del juicio para contárselo todo. El shock sería suficientemente devastador sin añadir la carga de convertirse de pronto en heredera. Robert se recostó en su silla de cuero, observándome con la atención meticulosa que siempre ponía en los asuntos importantes. Wayne podría intentar impugnar el testamento en los tribunales. Que lo intente, repliqué con frialdad. Tengo pruebas de su crimen. El cargo de intento de asesinato sería el mayor obstáculo de Wayne en cualquier disputa legal. Ningún juez otorgaría herencia a alguien que intentó matar al testador para quedarse con ese dinero. La sola evidencia médica destruiría cualquier recurso que presentara. Incluiremos un lenguaje específico sobre los cargos criminales, explicó Robert, escribiendo notas en los márgenes. Así, incluso si lo absolviesen por un tecnicismo, el testamento dejará explícitas sus razones para desheredarlo. Lo observé trabajar, recordando todas las veces que había ayudado a nuestra familia en momentos legales difíciles, las directrices médicas de Margaret en su enfermedad final, la creación de fideicomisos para la educación de los nietos, la planificación fiscal que preservó nuestra modesta fortuna. Ahora me ayudaba a asegurar que esa riqueza pasara a quien realmente la merecía. La firma se realizó a las 2 de la tarde, con la secretaria de Robert y su asistente legal como testigos. Leí cada página del Nuevo Testamento, confirmando que el nombre de Wayne Lane aparecía solo para ser excluido explícitamente de cualquier herencia. Mi firma se sintió distinta esta vez, no la mano temblorosa de un anciano haciendo simples ajustes legales, sino la declaración firme de alguien que tomaba control de su legado. El sello del notario lo hizo oficial. Wayne no recibiría nada. El testamento ahora es legalmente vinculante, dijo Robert al estrechar mi mano. El intento de asesinato le ha costado a Wayne todo lo que pensó que heredaría. Al caminar hacia mi coche, sentí la satisfacción de un hombre que había superado a su propio verdugo. Wayne había apostado su herencia en una cena mortal y lo perdió todo. El mes siguiente, tras cambiar mi testamento, pasó en una vorágine de preparación legal. A Wayne y a Emily se les negó la fianza. Riesgo de fuga, determinó el juez, por lo que pasaron las semanas previas al juicio en la cárcel del condado. Robert y yo nos reunimos repetidamente con la fiscalía, revisando pruebas y preparando lo que prometía ser un caso directo. Aquella mañana, Loretta estaba sentada a mi lado en el pasillo del tribunal, su rostro aún pálido tras enterarse del crimen de su hermano. Le había contado todo 3 días antes, incluyendo su nueva condición de heredera única. Lloró durante 1 hora, lamentando al hermano que creía conocer. «Papá, aún no puedo creer que Wayne hiciera algo tan horrible», susurró mientras esperábamos a que llamaran nuestro caso. «Las personas cambian, cariño. A veces se convierten en extraños con rostros familiares». La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera desgastada y luces fluorescentes que proyectaban sombras duras sobre el proceso. Un puñado de curiosos y periodistas llenaba las gradas, atraídos por lo sensacional del caso. Wayne y Emily estaban en la mesa de los acusados, junto a sus abogados de oficio. Ambos lucían desmejorados tras un mes en custodia. Wayne había perdido peso, su traje caro colgando flojo en su cuerpo. Emily mantenía la cabeza gacha, evitando la mirada de todos. «Señor Lane,
Por favor, cuéntenos en detalle los hechos del 11 de marzo. La fiscal, una mujer enérgica de unos 30 años llamada Jennifer Walsh, me condujo por mi testimonio con eficiencia. Relaté toda la secuencia, las exigencias desesperadas de Wayne, la invitación manipuladora a cenar, el envenenamiento que casi me mata. Su señoría, dije desde el estrado de testigos, con voz calmada y firme, mi hijo me invitó a cenar con la intención de envenenarme para quedarse con mi herencia. El jurado me escuchaba con atención mientras describía el envenenamiento con ricina, la hospitalización y la devastadora realización de que mi propio hijo había intentado asesinarme. Las pruebas confirmaron la presencia de ricina en el sistema de la víctima, anunció la fiscal, mostrando los informes médicos de la doctora Patel al jurado. El abogado de Wayne intentó una defensa absurda: intoxicación accidental, algún supuesto ingrediente contaminado en el restaurante. Pero las pruebas eran aplastantes. Las preguntas de Wayne sobre mi testamento, su desesperación financiera, la conducta coordinada durante la cena, la atención meticulosa de Emily a mi comida y bebida. Cuando el jurado regresó tras 2 horas de deliberación, sus rostros eran sombríos. Wayne Lane y Emily Lane, el tribunal los declara culpables de intento de asesinato en primer grado. La compostura de Wayne finalmente se quebró. Papá, no lo quise. Fue un accidente. Lo miré desde el estrado, a ese extraño que alguna vez fue mi hijo. ¿Un accidente? Preguntaste por mi testamento un día antes de envenenarme. El juez dictó sentencia: 15 años de prisión para cada uno, con posibilidad de libertad condicional después de 10. Wayne tendría 77 años al salir, si llegaba vivo. Emily, 65. Sus vidas prácticamente terminadas, su futuro destruido por la avaricia. Loretta y yo salimos juntos del tribunal, dejando a Wayne y Emily comenzar su camino hacia la prisión estatal. El sol de abril calentaba mi rostro, prometiendo renovación y nuevos comienzos. ¿Y ahora qué, papá?, preguntó Loretta. Ahora vivimos, cariño. Vivimos con integridad, como tu madre hubiera querido. La justicia se había cumplido. El traidor de mi familia pasaría el resto de sus años productivos tras las rejas, mientras mi hija leal heredaría todo lo que trabajé para construir. El orden moral se había restaurado y, por fin, podía descansar tranquilo, sabiendo que la persona correcta llevaría adelante nuestro legado. Wayne lo había apostado todo en una comida envenenada. Al final, perdió mucho más que la herencia. Perdió su libertad, su futuro y cualquier derecho a ser llamado mi hijo. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la casilla de la izquierda. Gracias por vernos.